Bienvenidos a Estrategias de Inversión. El Banco Central Europeo cumplió con las expectativas del mercado. Finalmente mantuvo invariados los tipos de interés en la zona euro en el 4% tal y como estaba previsto. Y eso a pesar de que el Fondo Monetario Internacional señalaba hace tan solo unos días que Jean-Claude Trichet tiene margen de maniobra, que puede aplicar algún que otro recorte de tipos de interés. Jean-Claude Trichet, sin embargo, continúa fiel a su política monetaria y mantuvo, por otra parte, como estaba previsto, como decimos, los tipos de interés. Nos acompaña Sara Pérez Frutos, directora general de Eaton Vance en España. Sara, bienvenida. Muchas gracias. El BCE, Jean-Claude Trichet, desoye esas recomendaciones del FMI, asegurando que Trichet tiene margen para aplicar una política monetaria más expansiva y bueno, pues sigue en sus 13 porque la inflación pesa, a pesar de que el último dato de inflación interanual, el de marzo, cayera en torno a 3 décimas, hasta el 3,3%. ¿Trichet ha hecho bien en continuar fiel a su estrategia en materia de tipos? Pues la verdad, José Ramón, es que el señor Trichet está cumpliendo al pie, siguiendo todo el guión de lo que ponen los estatutos del Banco Central Europeo. Y hace ya un par de semanas él lo recordó. Recordó que el Banco Central Europeo está encargado de controlar los precios y que la política monetaria debe ir encaminada a ese control de precios. Recordemos que la Reserva Federal, sin embargo, tiene un doble objetivo: el control de los precios, pero también favorecer el crecimiento. Y ahora mismo el señor Bernanke está favoreciendo más el crecimiento y olvidándose un poco de lo que podría ser el control de la inflación. Recordemos que allí siempre se hablan de las palomas o los halcones, quién es más asesino o perseguidor de la inflación o quién es más blandito, quién es más paloma, y al final prefiere el crecimiento. El señor Trichet en este caso sería absolutamente un halcón y está persiguiendo los precios, y a pesar de que el último dato no ha sido tan malo, unos niveles por encima del 3% son niveles muy altos, y sobre todo porque no se ve que estructuralmente puedan bajar en los próximos meses. Con lo cual, a pesar de lo previsto y a pesar de que todos con nuestras hipotecas estamos notando la dureza de la política monetaria, a no ser que cambien los estatutos, el señor Trichet está haciendo lo que tiene que hacer y lo que le encomendaron. Y eso a pesar de las voces críticas en torno a su política, a pesar de que esté cumpliendo a rajatabla con su función. Sara, en todo caso, las perspectivas económicas en Europa son más halagüeñas quizás que las perspectivas que manejan los economistas para Estados Unidos. ¿Podríamos ver un recorte de tipos de interés a lo largo de este 2008 en la zona euro? A mí me cuesta verlo, José Ramón. ¿Por qué? Porque es verdad que en Europa no estamos tan mal como han podido estar en este primer trimestre los norteamericanos, pero ellos son mucho más rápidos, mucho más ágiles, y su economía de verdad es un crucero, que lo paras, lo frenas y también lo puedes acelerar. En Europa no. Recordemos que aquí somos ya 20 y tantos países dentro de la Unión Europea, con distintas políticas fiscales y tan solo una política monetaria que nos pueda aglutinar. Y no tiene nada que ver la situación o el crecimiento de Alemania con el crecimiento que podemos tener en el próximo año en España, por ejemplo. Y sin embargo en Estados Unidos es un bloque, que ellos es verdad que han tenido un trimestre realmente malo, pero que ya hace un año, en agosto del año pasado, la Reserva Federal empezó a bajar tipos. En diciembre se aprobó un paquete de medidas fiscales muy importante que está empezando a hacer efecto en este mes de mayo, probablemente en junio. Ellos tienen un cambio electoral, un presidente nuevo que vendrá para el mes de noviembre, y digamos que su economía reacciona mucho más rápido. En Europa somos la vieja Europa, la vieja economía, nos cuesta mucho más, y si bien es cierto que nosotros podemos estar creciendo a niveles del 1,5, 2% en el conjunto de la Unión Europea, pues cuando nos baja el crecimiento al 1 nos cuesta muchísimo volver a coger los niveles del 3%, y Estados Unidos te lo hace en 2 trimestres. Bueno, de hecho en Estados Unidos parece que ese fantasma del que tanto se hablaba de la recesión está cada vez más lejos. El último dato de PIB trimestral fue mejor de lo esperado. En el primer trimestre subió su PIB un 0,6 y el consenso del mercado esperaba 3 décimas menos. Además tuvimos buenos datos de empleo, de productividad, costes laborales inferiores a los esperados, aunque ahora la FED parece que está más preocupada por la inflación.
Claro, es que como hemos dicho tiene dos objetivos. Tiene que controlar que el crecimiento no se le frene y luego tiene que mirar los precios. ¿Qué es lo que ha hecho la Reserva Federal desde el pasado mes de agosto, cuando recordemos que teníamos los tipos en el 5,25 y empezó a recortarlos de forma muy agresiva? Inyectar dinero al mercado, salvar la situación del sistema financiero, que sí que ha tenido una crisis distinta además a las que habíamos vivido anteriormente, apuntalar la economía, apuntalar las hipotecas de los norteamericanos, que también el sector residencial, los precios se le estaban viniendo abajo, y una vez que ha resuelto esos problemas muy coyunturales pero muy importantes, se puede tomar un alto en el camino, que es lo que ahora los analistas estamos apostando, quedarse en ese 2%, tomárselo con calma y quizás no volver a bajar los tipos, por lo menos en los próximos 3-4 meses. Ver cómo la economía va reaccionando, y recordemos que con un precio del crudo a $123 y subiendo precios de las materias primas, de los alimentos, el arroz, que casi nos cuesta tanto como una tonelada de oro, que esto está totalmente desorbitado, pues es lógico que ahora tenga que empezar a pensar en los precios. Pero la verdad es que su economía es muy fuerte, muy ágil. Ojo que recesión, a nivel técnico, los economistas llamamos 3 trimestres con PIB negativo. Aquí ni siquiera hemos tenido uno, porque el peor de los escenarios posibles lo podíamos barajar en este primer trimestre del 2008 y ha sido un crecimiento del más 0,6. Ojalá, cuando en Europa entremos en una situación de crisis aguda, el peor dato sea crecer un 0,6. Qué curioso, ¿verdad? Porque hace unos meses muchos colegas suyos hablaban de, bueno, lo peor está por venir, va a haber recesión, esto va a ser una crisis tremenda, que nos va a costar mucho salir de ella. Y sin embargo, pues hace unos días, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Harry Paulson, señaló, al igual que lo hizo días atrás el consejero delegado del Deutsche Bank, que la economía financiera está más bollante de lo que se preveía, que los mercados están ya emergiendo de la crisis crediticia, y en este sentido parece que no es todo tan malo como se pintó hace unas semanas, que era muy oscuro. Realmente es que como ha sido una crisis distinta, porque ha sido una, primero, crisis de confianza entre los bancos, eso no había pasado nunca, una crisis crediticia provocada porque los bancos han dejado de prestarse dinero entre ellos, por unos activos que eran relativamente nuevos y muy desconocidos en Europa, como podían ser las hipotecas para morosos, titulizadas, compradas por los hedge funds, que se han apalancado 4 o 5 veces con préstamos que le habían dado los bancos. El mercado financiero se está desarrollando muchísimo y hay veces que nos da unos sustos muy importantes. ¿Cuál era la razón por la cual los analistas más agoreros podían prever casi un fin del mundo? Pues que esta crisis financiera se trasladará en toda su virulencia a la economía real. Es verdad que se ha ido trasladando a la economía real, que si los bancos no tienen dinero, no prestan, y no prestan para comprarte un coche ni para comprarte una casa. Y que si tú tienes dudas de que vas a tener trabajo el mes que viene o no, también frenas tu consumo. Pero digamos que las economías domésticas, los pequeños inversores, no han quebrado. Y sí lo ha hecho un gran banco de inversión, como ha podido ser Bear Stearns, que se ha disuelto. Entonces yo creo que eso ha sido un punto y aparte realmente dentro de lo que es la crisis. La Reserva Federal ha sacrificado uno de los grandes peones para calmar al resto y dar también un poco por zanjado. Que todos afloren sus pérdidas, más o menos. Que todos presentaran unos resultados terribles, perdiendo 10.000, 20.000 millones. Han caído varios consejeros delegados también. Y a partir de ahora a todos nos interesa salir y lo antes posible de la crisis. Y la economía real se ha visto afectada, sobre todo por ese impacto crediticio y ese cierre del grifo de lo que sería la liquidez y el crédito para las economías. Pero mientras que la tasa de paro esté en el 5%, como salió hace unos días, los norteamericanos tienen trabajo y van a salir a consumir. La nueva tele de plasma, la nueva videoconsola, el nuevo wifi, y vamos a hacer ejercicio en todos. El 70% del crecimiento de los americanos es el consumo privado. Y el consumo se basa en el empleo. Si el empleo y la productividad va bien, los americanos saldrán adelante más rápido. El consumo 2/3 del PIB estadounidense. Sara, en todo caso, yo la estoy notando moderadamente optimista. ¿Qué perspectivas maneja para la economía estadounidense? Hombre, después de lo mal que lo hemos pasado los últimos 6 meses, han sido muy duros. No sé si es una visión un poco subjetiva o es que ya los cuerpos no aguantan más tanta volatilidad de los mercados. Los otros me dan la razón en todo caso, ¿eh? Pero, hombre, en principio las perspectivas, y si
y si echamos un vistazo a cuáles han sido las presentaciones de resultados, pues nos han sorprendido favorablemente. Y sí que podemos pensar que lo peor ya se ha estado pasando en estos 6 primeros meses y que podemos tener incluso un buen año de bolsas, muy concentrado en el último trimestre, quizá muy seleccionando valores y sectores, pero que puede ser un buen año y que lo peor de la tormenta financiera ya se ha pasado y que nos la podemos apuntar, que por lo menos hemos sobrevivido y que habrá que esperar a la siguiente. Enseguida hablamos, si le parece, Sara, de resultados empresariales, perspectivas, productos de inversión, dónde invertir, en qué sectores o en qué valores concretos, pero si me permite, antes hacemos una breve pausa.